Lucía Herrera ocultaba más que cicatrices bajo ese pañuelo que nunca se quitaba. Ocultaba el secreto de un infierno que la había marcado para siempre. Trabajaba sirviendo copas a hombres peligrosos, sobreviviendo día a día, hasta que una noche el temido jefe de la mafia le arrancó la tela de un tirón y descubrió la verdad que ella había escondido por años. Pero lo que Dante Morelli no sabía era que el fuego que había destruido la vida de Lucía había nacido de sus propias guerras. Ahora, con enemigos usando llamas para castigarlos, con su abuela secuestrada y el pasado explotando entre ellos, ambos tendrán que decidir si el amor puede nacer de las cenizas o si están condenados a quemarse juntos. Porque cuando descubras quién realmente prendió el fuego que lo cambió todo, tu corazón se va a partir en dos. Suscríbete ahora y dime desde dónde me estás viendo, porque esta historia está a punto de incendiarse de maneras que no te esperas. Lucía dobló las sábanas con cuidado, mientras Isabel tosía desde la cama. El frío entraba por las ventanas rotas, silbando entre las grietas del marco de madera. «Abuela, ya te dije que te cubrieras bien». Isabel se ajustó la manta raída sobre los hombros. Sus ojos, pequeños y brillantes, seguían cada movimiento de su nieta. «Este lugar es una nevera, mija. Deberías hablar con el casero». Lucía apretó los labios. Hablar con el casero era exactamente lo que no podía hacer. No cuando le debía 2 meses de alquiler y las medicinas de Isabel habían vaciado el dinero que tenía guardado. Contó mentalmente. 300 para el alquiler, 150 para las pastillas, 80 para comida. El número no alcanzaba. Nunca alcanzaba. La puerta sonó con 3 golpes secos. Lucía sintió que el estómago se le caía al suelo. «¿Señorita Herrera?» La voz del casero atravesó la madera delgada. «Necesito hablar con usted». Isabel le hizo un gesto con la mano, como diciendo, «Vete, yo estoy bien aquí». Lucía abrió apenas una rendija. El casero, un hombre bajo con bigote gris, no sonreía. «Si no me paga esta semana, voy a tener que pedirles que desalojen. Lo siento, pero no puedo esperar más. Le pagaré. Se lo prometo». Eso me dijo el mes pasado. La puerta se cerró antes de que pudiera responder. Lucía tomó el autobús abarrotado hacia el club. La ciudad brillaba al otro lado de la ventana sucia. Edificios altos, luces de neón, gente con ropa cara caminando por calles limpias. Un mundo diferente al suyo. Se miró en el reflejo empañado del vidrio y ajustó el pañuelo alrededor de su cuello. La tela era suave, gastada por los años. Nadie podía tocarlo. Nadie. El autobús frenó con un chirrido y ella bajó corriendo. El club estaba a 2 cuadras. Entró por la puerta de servicio, tragando el olor fuerte a alcohol y perfume caro. En el pasillo, 2 compañeras cuchicheaban. «¿Oíste? El señor Morelli viene esta noche». Dicen que despidió a alguien la semana pasada solo por mirarlo mal. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Morelli, el jefe. El hombre del que todos hablaban en voz baja, como si pronunciar su nombre muy alto pudiera convocarlo. Se cambió rápido y salió al salón principal, con la bandeja en las manos y el corazón latiendo demasiado fuerte. El salón estaba lleno de hombres con trajes oscuros y mujeres con vestidos brillantes. Música suave flotaba sobre el ruido de conversaciones y risas. Lucía caminó entre las mesas, manteniendo la cabeza baja, sonriendo cuando era necesario. Pero había una presencia que no podía ignorar. El reservado del fondo, siempre ocupado por el mismo grupo, siempre vigilado por 2 hombres que nunca se sentaban, y en el centro, con la espalda contra la pared y una copa de whisky en la mano, estaba él. Dante Morelli. Lucía lo había visto antes, pero siempre desde lejos. Era alto,
de hombros anchos, con cabello oscuro peinado hacia atrás. Su rostro era duro, con líneas marcadas alrededor de los ojos. No hablaba mucho. Solo observaba. Y cuando miraba, la gente bajaba la vista. Ella intentó no acercarse a esa zona, pero el encargado del bar le hizo una seña. «Mesa 7, lleva esto». La bandeja pesaba en sus manos mientras caminaba hacia el reservado. Los hombres alrededor de Morelli reían, contaban historias con voces fuertes, pero él permanecía en silencio. Sus ojos, grises como el humo, recorrían el lugar con una calma peligrosa. Lucía dejó la bandeja sobre la mesa sin mirar a nadie directamente. Dio un paso atrás, lista para marcharse, cuando sintió esa mirada. Levantó los ojos sin querer. Dante la observaba. No con amenaza, no con interés tampoco. Solo observaba, como si estuviera memorizando algo. Ella tragó saliva y se alejó rápido, sintiendo el peso de esos ojos grises en su espalda durante todo el camino de regreso al bar. «¿Estás bien?», le preguntó una compañera. «Sí, solo cansada». Pero no era cansancio. Era algo más, una sensación extraña, como si acabara de caminar demasiado cerca del borde de un precipicio. El resto de la noche pasó en un borrón de bandejas, copas y sonrisas falsas. Cada vez que cruzaba cerca del reservado, sentía esa mirada otra vez. No pesada, no insistente, solo presente. Cuando terminó su turno, se cambió rápido y salió por la puerta trasera. El aire frío de la noche le golpeó la cara. Respiró hondo, ajustándose el pañuelo con dedos temblorosos. El autobús llegó tarde. Lucía se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad desaparecer poco a poco mientras el vehículo avanzaba hacia su barrio. En su mente, todavía veía esos ojos grises. Y por alguna razón, no podía decidir si lo que sentía era miedo o algo completamente diferente. El encargado del bar la llamó a su oficina al final del turno. Lucía entró despacio, con las manos apretadas a los costados. La oficina olía a tabaco y papel viejo. «Siéntate». Ella obedeció. El encargado se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Era un hombre mayor, con arrugas profundas y una mirada cansada. «Mira, Lucía, eres buena trabajadora, pero las cosas se están poniendo difíciles». «¿Qué quiere decir?» «Que tal vez tengamos que recortar personal, y tu puesto no está garantizado si llegan órdenes de arriba». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Por favor, necesito este trabajo. Mi abuela está enferma y...» «Lo sé, pero no depende de mí. Solo te estoy avisando». Salió de la oficina con las piernas temblando. El aire nocturno la golpeó cuando cruzó la puerta trasera del club. Tomó el autobús sin pensar, sin ver nada a través de la ventana. Solo números. Números que no cuadraban. Alquiler atrasado, medicinas caras, facturas del hospital apiladas sobre la mesita de la sala. No podía perder ese empleo. No ahora. Cuando llegó a casa, encontró a Isabel doblada sobre sí misma en la cama, tosiendo con una fuerza que le sacudía todo el cuerpo. El sonido era húmedo, profundo, aterrador. «¿Abuela? ¿Tomaste tu medicina?» Isabel asintió, pero seguía tosiendo. Lucía corrió a buscar agua, le sostuvo la cabeza mientras bebía. Los minutos pasaron lentos hasta que la tos se calmó y la anciana pudo respirar otra vez. «No deberías dejarme sola tantas horas, mija», murmuró Isabel, con voz ronca. La culpa apretó el pecho de Lucía como una mano fría. «Lo siento. Tengo que trabajar». «Lo sé, pero un día de estos no voy a poder esperar a que regreses». Esas palabras se quedaron flotando en el aire, mientras Lucía ayudaba a su abuela a acostarse. Apagó las luces y se metió en su propia cama, con el uniforme doblado sobre una silla y el despertador programado para el próximo turno. Se tocó el cuello,
donde el pañuelo descansaba suave contra su piel. Debajo, las cicatrices ardían como siempre, no con dolor físico, con algo peor, con memoria. Cerró los ojos en la oscuridad y por un segundo deseó no despertar. La noche siguiente, el club organizó una fiesta especial. Clientes importantes, había dicho el encargado. Hombres con dinero y poder. Lucía recibió instrucciones claras. Sonríe, sirve rápido, no hagas preguntas. El salón estaba más lleno que nunca. Música alta, risas más fuertes, el olor a alcohol mezclado con perfumes caros. Lucía se movía entre las mesas, esquivando manos que se estiraban hacia ella, ignorando comentarios que le hacían apretar los dientes. Y otra vez, el reservado del fondo estaba ocupado. Dante Morelli estaba allí, rodeado de sus hombres. Esta vez había más gente, más ruido. Pero él seguía igual. Callado, observando, con esa quietud que hacía que todo a su alrededor pareciera demasiado ruidoso. Lucía intentó evitar esa zona, pero el encargado la mandó con otra bandeja. Caminó despacio, con cuidado de no derramar nada. Dejó las bebidas sobre la mesa y dio un paso atrás. «Oye, chica del pañuelo». La voz venía de un hombre borracho, con la camisa medio abierta y los ojos vidriosos. Sus amigos reían a su alrededor. Lucía no respondió. Solo asintió y trató de alejarse. «Espera, espera. ¿Qué escondes ahí debajo?» El hombre se inclinó hacia adelante, estirando la mano. «A ver, déjame ver». Ella dio un paso atrás, pero él fue más rápido. Sus dedos rozaron la tela del pañuelo. Lucía sintió pánico puro correr por sus venas. Antes de que pudiera apartarse, dos hombres grandes aparecieron a cada lado del borracho. No dijeron nada. Solo lo rodearon, con miradas frías y manos firmes sobre sus hombros. El borracho levantó las manos, riendo nervioso. «Oye, tranquilos, solo era una broma». Los hombres no se movieron. Uno de ellos miró hacia el reservado. Lucía siguió su mirada y vio a Dante hacer un gesto mínimo con la cabeza. Una orden silenciosa. Los dos hombres levantaron al borracho de su silla y lo sacaron del club. Sus amigos lo siguieron, murmurando disculpas. El salón volvió a llenarse de ruido, como si nada hubiera pasado. Lucía corrió hacia la zona del personal, con el corazón golpeándole el pecho. Se apoyó contra la pared, respirando rápido, con las manos temblando. «¿Estás bien?», preguntó una compañera. «Sí, solo necesito un minuto». Desde el otro lado de la puerta, oyó a alguien comentar: «El jefe no deja que nadie desestabilice su local». Lucía cerró los ojos. No sabía si sentirse protegida o más asustada que antes. El encargado apareció en la zona del personal, media hora después. «El señor Morelli quiere verte, en su oficina». Lucía sintió que el estómago se le hundía. «¿Por qué?» «No lo sé, solo ve». La oficina privada de Dante estaba al final de un pasillo silencioso. Lucía caminó despacio, con las manos sudando. Tocó la puerta y una voz profunda dijo: «Adelante». Entró. La oficina era grande, con paredes oscuras y un escritorio de madera pulida. Dante estaba sentado detrás de él, con las manos cruzadas sobre la superficie. No había papeles. No había desorden. Solo él, mirándola con esos ojos grises que parecían ver demasiado. «Siéntate». Ella obedeció, aunque quería salir corriendo. Dante la observó en silencio por unos segundos que se sintieron como horas. Luego habló, y su voz era calmada pero firme. «¿Por qué no pediste ayuda antes?» Lucía parpadeó. «¿Qué?» «Cuando ese tipo te tocó, deberías haberle avisado a alguien». «Yo no tuve tiempo». «No es cuestión de tiempo, es cuestión de saber cuándo algo no está bien». La rabia subió por el pecho de Lucía sin previo aviso. Rabia contra el borracho, contra el encargado, contra el casero, contra todo. Y ahora este hombre la regañaba como si fuera su culpa.
No soy un objeto para que la gente me toque cuando quiera, dijo, con voz temblorosa pero firme. Y no necesito que me digan cómo hacer mi trabajo. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Dante alzó una ceja, pero no se movió. Lucía sintió pánico inmediato. Acababa de gritarle al jefe de la mafia, pero él no parecía enojado. Solo curioso. Tienes razón, dijo despacio. No eres un objeto, y por eso, en este lugar, lo que es mío, se cuida. Lucía apretó las manos sobre su regazo. Sus dedos subieron sin pensar hacia el pañuelo, tocando la tela en un gesto protector. Dante siguió el movimiento con la mirada. Se quedó mirando el pañuelo más tiempo del que debería. «Puedes irte», dijo finalmente. Lucía se levantó rápido, casi tropezando con la silla. Salió de la oficina sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en el club podían oírlo. Mientras caminaba de regreso al salón, las palabras de Dante resonaban en su cabeza. Lo que es mío, se cuida. No sabía si acababa de ser defendida o marcada. Tal vez las dos cosas. Y eso la asustaba más que cualquier borracho en el club. Lucía terminó su turno después de medianoche. El club seguía lleno, pero ella solo quería irse a casa. Se cambió rápido, tomó su bolso y salió por la puerta trasera. La noche era fría. Las calles estaban vacías, con solo algunas luces parpadeantes de negocios cerrados. Lucía caminó rápido, tomando un atajo por una calle lateral mal iluminada. Era más corto. Llegaría antes con Isabel. No notó al hombre que la seguía hasta que sus pasos resonaron demasiado cerca. Lucía miró hacia atrás. Una figura alta caminaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos. No corría. Solo caminaba. Pero había algo en la manera en que lo hacía que hizo que el miedo le subiera por la garganta. Aceleró el paso. El hombre también. «Oye, chica del pañuelo», era la voz del amigo del borracho, el que había reído cuando su amigo intentó tocarla. Lucía empezó a correr. «No tan rápido, solo quiero hablar». Sus pasos se hicieron más rápidos, más cercanos. De pronto, un coche negro frenó en la esquina. Las puertas se abrieron y dos hombres salieron. Lucía reconoció sus caras. Eran los mismos que habían sacado al borracho del club. El hombre que la seguía se detuvo en seco. Miró a los dos hombres, luego a Lucía, y dio un paso atrás. Después otro. Y luego desapareció corriendo en la oscuridad. Lucía se quedó parada en medio de la calle, respirando rápido. Uno de los hombres se acercó. «¿Está bien, señorita?» Ella asintió, aunque no estaba segura de nada. «Tome este camino», dijo el hombre, señalando otra calle. «Es más seguro». Lucía obedeció. Caminó rápido, sin mirar atrás, hasta que llegó a su edificio. Subió las escaleras de dos en dos y cerró la puerta con llave. Isabel dormía en su cama. La casa estaba en silencio. Lucía se dejó caer en el sofá, todavía temblando. Miró por la ventana y vio el coche negro estacionado en la esquina, con las luces apagadas, pero el motor encendido. Alguien la estaba cuidando. Alguien había dado órdenes de seguirla. Y solo había una persona que podía hacer eso. Lucía cerró los ojos, sin saber si sentirse agradecida o atrapada. La noche siguiente, el club organizó una fiesta privada. Solo invitados especiales. Solo los clientes más importantes. El encargado reunió al personal antes de abrir las puertas. Sonrían. Son amables. No causen problemas. Lucía asintió con las demás, pero sentía un nudo en el estómago. Sabía lo que fiesta privada significaba. Más alcohol, menos control, más peligro. Cuando el salón se llenó, reconoció algunas caras. Hombres con trajes caros, mujeres con joyas brillantes, y en el reservado del fondo, otra vez, Dante y su círculo. Lucía fue asignada a esa zona.
No tuvo opción. Caminó entre las mesas, sirviendo bebidas, recogiendo copas vacías. Los hombres alrededor de Dante reían, contaban historias, alzaban la voz cada vez más. El alcohol corría libre, la música sonaba más fuerte. Y entonces lo vio, el amigo del borracho, el que la había seguido en la calle. Estaba sentado en una mesa lateral, con los ojos fijos en ella. No sonreía, solo miraba. Lucía intentó evitarlo, pero el encargado le hizo una seña. Mesa 9, lleva esto. No podía negarse. Caminó hacia allá con las manos apretadas alrededor de la bandeja. Dejó las copas sobre la mesa sin mirar a nadie. Dio un paso atrás, lista para marcharse. El hombre se levantó rápido, bloqueándole el camino. No tan rápido, preciosa. Disculpe, tengo que trabajar. Solo quiero hablar. Ven aquí. La agarró del brazo y la arrastró hacia un pasillo estrecho que llevaba a los baños. Lucía intentó soltarse, pero él era más fuerte. La empujó contra la pared, con su cuerpo bloqueándola. «Déjame ir», dijo ella, con voz temblorosa. «¿Por qué? Tus guardaespaldas no están aquí ahora». Extendió la mano hacia su cuello. Lucía giró la cara, pero él agarró el extremo del pañuelo y tiró. La tela se aflojó. «No, por favor», susurró Lucía. Forcejeó, empujó, intentó apartarse. Logró alejarse unos centímetros, pero él la volvió a atrapar contra la pared. Sus dedos cerraron la tela otra vez, tirando más fuerte. «Veamos qué escondes». Entonces, una voz cortó el aire como un cuchillo. «Suéltala». El hombre se congeló. Lucía levantó la vista y vio a Dante al final del pasillo. Caminaba hacia ellos despacio, sin prisa. Pero había algo en su rostro, en la manera en que sus ojos se habían vuelto fríos como hielo, que hizo que el aire en el pasillo se sintiera más pesado. El cliente soltó el brazo de Lucía, pero sus dedos todavía sostenían el pañuelo. «Yo solo...» «Suéltala», repitió Dante. Su voz era baja, controlada, mortal. El hombre soltó la tela, pero ya era demasiado tarde. Dante dio 2 pasos más. No corría, no gritaba, solo caminaba. Pero cada paso hacía que el hombre frente a Lucía se pusiera más pálido. Fuera, todos fuera. Ahora. Los hombres del pasillo desaparecieron en segundos. El silencio cayó pesado. El pañuelo de Lucía colgaba suelto de un lado, medio caído. Ella intentó sujetarlo, pero sus manos temblaban demasiado. Dante extendió la mano. No hacia ella, hacia el pañuelo. Agarró el extremo de la tela y con un movimiento firme, lo arrancó por completo. Lucía sintió que el mundo se detenía. El aire frío tocó su cuello desnudo. Las cicatrices quedaron expuestas bajo la luz del pasillo. Piel irregular, marcas que subían desde la clavícula hasta la mandíbula. Quemaduras viejas que habían sanado pero nunca desaparecido. Dante miró. No apartó la vista. Sus ojos recorrieron cada marca, cada línea, cada pedazo de piel dañada. Y en su rostro, Lucía vio algo que no esperaba. Dolor. No asco, no lástima. Dolor puro, como si cada cicatriz de ella lastimara algo dentro de él. Entonces Dante parpadeó, y la máscara volvió. Se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de Lucía, cubriendo su cuello. «Ven», dijo, con voz ronca. La guió hacia su oficina mientras el club seguía con su ruido, ajeno a todo. La sentó en una silla y cerró la puerta. Se quedó parado frente a ella, con las manos apretadas a los costados. Ese hombre no volverá a entrar aquí. Nunca. Lucía asintió, pero no podía hablar. Las lágrimas le quemaban los ojos. «No debiste venir a este lugar», murmuró Dante, más para sí mismo que para ella. «Este no es lugar para ti. Necesito el dinero. Hay otras maneras». «¿Cómo cuáles? ¿Vender mi alma?» Dante la miró fijamente. «Déjame ayudarte. Un piso seguro. Protección. Hasta que esto se calme. No necesito caridad.
No es caridad, es seguridad. Lucía negó con la cabeza, levantándose de la silla. Salió de la oficina con la chaqueta todavía sobre sus hombros y el pañuelo perdido en algún lugar del pasillo. Cuando llegó a casa esa noche, el casero estaba esperando en la puerta del edificio. 3 días, señorita Herrera. O las echo a la calle. Lucía subió las escaleras despacio. Isabel dormía. La casa estaba fría. Se sentó en el borde de su cama, mirando el papel arrugado donde Dante había escrito su número. Lo había metido en el bolsillo de la chaqueta. Respiró hondo. Tomó su teléfono. Marcó. Dante contestó al segundo timbre. ¿Sí? Acepto, susurró Lucía. Acepto tu oferta. Hubo silencio del otro lado. Luego, mandaré a alguien mañana. Colgó. Lucía se quedó sentada en la oscuridad, con las manos sobre su cuello desnudo, donde el pañuelo siempre había estado. Y en algún lugar de la ciudad, Dante miraba por la ventana de su oficina, murmurando palabras que nadie podía oír. El fuego ya te ha quitado demasiado. La mañana llegó gris y fría. Lucía apenas había dormido. Se levantó temprano, preparó el té de Isabel y guardó las pocas cosas que tenían en 2 maletas viejas. ¿A dónde vamos, mija?, preguntó Isabel, confundida. A un lugar más seguro, abuela. Confía en mí. A las 9 en punto, tocaron la puerta. Lucía abrió y encontró a un hombre alto, de unos 40 años, con ojos serios y traje oscuro. Soy Tomás. El señor Morelli me envió. Lucía asintió. Tomás cargó las maletas sin decir más y las ayudó a bajar las escaleras. Un coche negro esperaba en la calle. No llamativo, discreto, pero Lucía reconoció la clase de vehículo que solo gente con poder podía tener. Isabel se acomodó en el asiento trasero, emocionada como una niña. ¡Ay, qué lujo! Hacía años que no subía a un coche así. Lucía no compartía su entusiasmo. Miraba por la ventana mientras dejaban atrás su barrio. Las calles se volvieron más limpias, los edificios más altos, las personas mejor vestidas. Tomás condujo en silencio hasta detenerse frente a un edificio de 6 pisos, con fachada moderna y portero en la entrada. 4º piso, dijo Tomás, entregándole las llaves. El apartamento era pequeño pero impecable. Sala con sofá nuevo, cocina equipada, 2 habitaciones con camas hechas. Todo olía a limpio, a recién estrenado. Isabel recorrió cada rincón, tocando los muebles como si fueran de cristal. Esto es muy bonito, mija, demasiado bonito. Lucía caminó hacia la ventana de la sala. Desde allí podía ver la calle. Y en la esquina, apoyado contra un coche, un hombre vigilaba. Otro estaba sentado en un banco del parque de enfrente. Guardias, siempre vigilando. Tomás apareció en la puerta. El señor Morelli vendrá más tarde para explicar las reglas. ¿Reglas? Horarios, seguridad, nada de visitas sin avisar, nada de salir al antiguo barrio sin escolta. Lucía apretó los puños. ¿Esto es un hogar o una prisión? Tomás la miró sin emoción. Es protección, señorita. Hay gente peligrosa que podría usarla para llegar al señor Morelli. Yo no le pedí ser usada para nada, pero aceptó su ayuda. Y eso viene con responsabilidades. Se marchó antes de que ella pudiera responder. Lucía se quedó parada junto a la ventana, viendo a los guardias en la calle. Isabel canturreaba en la cocina, feliz de tener una estufa que funcionaba. Pero Lucía solo sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Había cambiado un piso frío y peligroso por uno cálido y seguro. Pero también había cambiado una clase de miedo por otra, la libertad por la protección. Y no estaba segura de haber hecho un buen trato. Esa tarde, Lucía preparó café mientras Isabel dormía una siesta. El apartamento era silencioso, demasiado silencioso. Tomó su teléfono y marcó el número que Dante le había dado. Él contestó al segundo timbre. «¿Lucía? Necesito hablar contigo.
¿Pasó algo? Sí. Pasó que voy a seguir trabajando en el club. Silencio del otro lado. No es necesario, dijo Dante finalmente. Te daré dinero para... No quiero tu dinero. Quiero mi trabajo. No es seguro. Nada es seguro, pero no voy a quedarme encerrada como un pájaro en una jaula dorada. Lucía oyó a Dante respirar despacio, como si estuviera contando hasta 10. Si insistes en ir, irás con escolta, chofer que te lleve y te traiga, sin excepciones. Está bien. Y nada de atajos, nada de salir sola. Está bien. Lucía. ¿Qué? Si algo pasa, si alguien te mira mal, me llamas. Inmediatamente. No soy una niña. Lo sé. Por eso necesito que seas inteligente. Colgó antes de que ella pudiera responder. Al día siguiente, un coche llegó puntual a las 7 de la tarde. Tomás conducía. Otro hombre iba en el asiento del copiloto. El club se veía igual que siempre, pero Lucía notó la diferencia en cuanto entró. El personal la miraba diferente, con curiosidad, con miedo, con respeto que no había ganado. Una compañera se acercó en el vestidor. ¿Es verdad que ahora estás con Morelli? No estoy con nadie. Solo acepta su ayuda. Es lo mismo para todos aquí. Lucía se cambió sin responder. Salió al salón y empezó su turno como siempre. Pero cada paso que daba, cada bandeja que cargaba, sentía el peso de algo nuevo. Ya no era solo Lucía, la camarera. Era Lucía, la mujer bajo la protección del jefe. Y eso la hacía visible de maneras que nunca había querido. Cuando terminó su turno, Tomás la esperaba en la puerta trasera. ¿Todo bien? Sí. Pero no era verdad. Nada estaba bien. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de la camarera que trabajaba para sobrevivir y el de la mujer marcada como propiedad de un hombre peligroso. De regreso en el apartamento, Isabel ya dormía. Lucía se asomó al balcón y vio el coche de Tomás estacionado abajo, siempre vigilando. Cerró la puerta del balcón y se dejó caer en el sofá. ¿Libertad o seguridad? No podía tener las dos. Y cada día que pasaba, sentía que la elección ya había sido hecha por ella. Los días se convirtieron en una rutina extraña. Lucía iba al club, servía mesas, regresaba al apartamento. Isabel recibía visitas de una mujer llamada Marta, que traía comida y se quedaba a hacerle compañía. Todo funcionaba como un reloj. Pero Lucía se sentía inquieta, como si esperara que algo se rompiera. Una semana después, el algo llegó. Era tarde, pasadas las 11 de la noche. Lucía acababa de regresar del club y ayudaba a Isabel a prepararse para dormir. De pronto, una alarma perforante llenó el edificio. ¿Qué es eso?, gritó Isabel tapándose los oídos. «Una alarma de incendio». Las palabras salieron de la boca de Lucía, pero su cuerpo se congeló. El sonido era ensordecedor, agudo, desesperado. La puerta de un vecino se abrió. Voces gritaban en el pasillo. Alguien dijo: «Fuego en la cocina del tercer piso». Lucía no se movió. El olor llegó entonces. Humo. Solo un poco, subiendo por las escaleras. Nada grave. Solo un fallo eléctrico, dirían después. Pero para Lucía, ese olor era una puerta que se abría a otro tiempo. La pensión, las llamas, su madre gritando, el calor abrasador, la piel ardiendo. Sus piernas cedieron. Se dejó caer contra la pared del pasillo, con las manos apretadas contra su cuello desnudo. Sin el pañuelo, las cicatrices le quemaban. No físicamente, en la memoria. No podía respirar. El aire no entraba. «Lucía, mija, ¿qué te pasa?». La voz de Isabel sonaba lejana, como bajo el agua. Entonces otra voz, más profunda, más firme. «Mírame». Lucía abrió los ojos. Dante estaba arrodillado frente a ella. Sus manos, grandes y cálidas, sostenían su rostro con cuidado. «Mírame, solo a mí». Ella lo miró. Esos ojos grises, tan serios,
tan cercanos. Respira. Conmigo. Inhala. Dante inhaló despacio. Lucía intentó imitarlo. El aire entró a medias. Exhala. Él exhaló. Ella también. ¡Otra vez! Inhala. Poco a poco, el aire volvió. Los pulmones se expandieron. El mundo dejó de girar. Tomás apareció detrás de Dante. La alarma fue un error. Ya está controlado. «Apágala», ordenó Dante, sin soltar el rostro de Lucía. «Ahora». Tomás desapareció. Segundos después, el sonido cesó. El silencio cayó pesado en el pasillo. Dante ayudó a Lucía a levantarse, pasando un brazo alrededor de su cintura. «Vamos, adentro». La guió de regreso al apartamento. Isabel ya estaba sentada en el sofá, con los ojos muy abiertos. «¿Está bien, mi nieta?» «Estará bien», dijo Dante, con una seguridad que Lucía no sentía. Se quedó parado en medio de la sala, mirándola, y Lucía vio algo en su rostro que no había visto antes. Reconocimiento. Como si supiera exactamente qué acababa de pasarle. Como si él mismo hubiera estado en ese lugar oscuro, donde el fuego nunca se apaga. «Gracias», susurró ella. Dante asintió. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Si vuelve a pasar, me llamas. No importa la hora». Y luego se fue, dejando a Lucía temblando en medio de la sala, preguntándose cómo un hombre tan peligroso podía ser tan gentil cuando ella se rompía. Lucía no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía fuego, olía humo, sentía el calor. A las 2 de la mañana se levantó y fue a la cocina. Preparó café, aunque sabía que no lo necesitaba. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Oyó un golpe suave en la puerta. Abrió y encontró a Dante en el pasillo. «¿No duermes?», preguntó él. «No puedo». Él entró sin esperar invitación. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con las manos entrelazadas frente a él. Lucía le sirvió café. Se sentó frente a él. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, solo cargado. «¿Cómo supiste?», preguntó ella finalmente. «¿Cómo calmar un ataque de pánico así?». Dante miró su taza. Sus dedos tamborileaban, despacio contra la cerámica. «Porque yo también los he tenido». Lucía esperó. «Mi esposa y mi hija murieron en un incendio», dijo Dante, con voz tan baja que ella casi no lo oyó. «Hace 6 años, un enemigo quiso castigarme. Prendió fuego a mi casa mientras yo estaba en una reunión». Sus dedos se cerraron alrededor de la taza con tanta fuerza que Lucía temió que se rompiera. «Llegué a minutos de que las sirenas empezaran a sonar. Vi el humo desde la calle. Corrí. Intenté entrar. Mis hombres me detuvieron. Dijeron que ya era tarde». «Lo siento», susurró Lucía. Después de eso, cada alarma, cada olor a humo, cada chispa me devolvía a ese momento, a la impotencia, a saber que no pude salvarlas. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Era como si las lágrimas se hubieran secado hace mucho tiempo. «Por eso sé cómo se siente», continuó. «Cuando el fuego te quita algo, nunca te lo devuelve. Solo te deja con cicatrices, dentro o fuera». Lucía tocó su cuello sin pensar. Las marcas que siempre la acompañaban. «Mi madre murió en un incendio también», dijo. «Yo tenía 16. Vivíamos en una pensión vieja. El fuego empezó en la noche. Me desperté con el cuarto lleno de humo». Cerró los ojos, recordando. Ella me empujó hacia la ventana. Me obligó a salir primero. Dijo que vendría detrás de mí. Pero no lo hizo. Las vigas cayeron. La escalera se derrumbó. Y yo solo me quedé parada afuera, gritando. Abrió los ojos y encontró a Dante mirándola con una intensidad que la hizo estremecerse. «Las cicatrices vienen de intentar entrar otra vez», continuó Lucía. «De no aceptar que ya era tarde». Dante extendió la mano sobre la mesa. No la tocó. Solo dejó su mano allí, con la palma hacia arriba.
Una oferta silenciosa. Lucía miró esa mano. Grande, con cicatrices propias, manchada por cosas que ella probablemente no quería saber, pero también cálida, presente, real. Puso su mano sobre la de él. Y por primera vez desde que había perdido a su madre, Lucía sintió que alguien entendía el peso que cargaba. Dante cerró sus dedos alrededor de los de ella. Suave. Protector. No estás sola, dijo. Y por esa noche, Lucía le creyó. Al día siguiente, Dante salió temprano. Lucía lo oyó hablar por teléfono en el pasillo antes de irse, su voz baja y tensa. En el coche, camino a una reunión, Dante miró por la ventana sin ver realmente las calles. El incendio que había matado a la madre de Lucía. ¿Cuándo había sido? ¿Dónde? Se inclinó hacia adelante. Tomás. ¿Sí, jefe? Necesito información. Un incendio en una pensión, hace unos 12 años. La víctima se llamaba Herrera. Necesito saber cómo empezó. Tomás miró por el espejo retrovisor. ¿Por qué? Solo hazlo. Tomás asintió. Conocía ese tono. Cuando Dante usaba esa voz, no había espacio para preguntas. Esa tarde, mientras Lucía trabajaba en el Punta Central Club, Tomás pasó horas en archivos viejos, informes policiales, registros de propiedades, notas internas que nunca habían sido oficiales. Encontró el expediente 2 horas después. La pensión, barrio bajo, incendio intencional. Las autoridades lo habían marcado como advertencia a deudores. Nunca investigado a fondo, nunca resuelto. Pero Tomás conocía los códigos, conocía las marcas. Fue al despacho de Dante cuando éste regresó de su reunión. Dejó el expediente sobre el escritorio sin decir nada. Dante lo abrió. Leyó en silencio. Su rostro no cambió, pero Tomás vio cómo sus nudillos se volvían blancos. Esto fue una operación de Villani, terminó Tomás. Hace 12 años, cuando ustedes estaban en guerra abierta. Él usaba el fuego como advertencia. ¿Usted lo sabía? Dante cerró el expediente bruscamente. La pensión no era el objetivo. Era daño colateral. Sí. ¿Y yo? Usted dio permiso para que las operaciones continuaran en esa zona. Sabía que Villani estaba usando el fuego. No lo detuvo. Dante se levantó de la silla, caminando hacia la ventana. Apoyó las manos contra el vidrio. Ella perdió a su madre por mi guerra. Jefe, las cicatrices que lleva, el trauma que vive cada día, todo porque yo no detuve a Villani cuando pude. Tomás guardó silencio. No había nada que decir. Dante tomó el expediente y lo rompió en pedazos pequeños. Los dejó caer en la papelera. Refuerza la vigilancia alrededor del apartamento. Duplica los guardias. ¿Por qué? Porque Villani ha usado el fuego contra mí antes, y si descubre que ella me importa, lo volverá a hacer. Tomás asintió y salió del despacho. Dante se quedó parado frente a la ventana, mirando la ciudad extenderse ante él. Había construido un imperio sobre decisiones frías, sobre guerras necesarias, sobre sacrificios calculados. Pero ahora, por primera vez en años, una de esas decisiones tenía rostro. Y ese rostro llevaba las marcas de su culpa en la piel. Lucía empezó a notar los cambios en su antiguo barrio, 2 días después. Había ido contra las reglas de Dante, saliendo brevemente para comprar las galletas que a Isabel le gustaban. Tomás la había acompañado, pero manteniendo distancia. Caminando por la calle principal, vio negocios cerrados, ventanas rotas, marcas de humo en las fachadas. ¿Qué pasó aquí?, preguntó a una vecina que barría la acera. Pequeños incendios, todos en la última semana. La policía dice que son accidentes, pero nadie les cree. Lucía siguió caminando, con el estómago encogido. Al pasar frente al bar donde solía comprar el periódico para Isabel, se detuvo en seco. El lugar estaba quemado. No completamente destruido, pero las ventanas estaban negras de hollín,
y la puerta colgaba de las bisagras. Y en la pared, pintado con spray rojo, había un mensaje. El fuego vuelve por lo que le pertenece. Tomás apareció a su lado, inmediatamente. Vámonos. Ahora. ¿Qué significa eso? Significa que no deberías estar aquí. La agarró del brazo, no con fuerza, pero con firmeza, y la guió de regreso al coche. Mientras conducía, hizo una llamada rápida. «Jefe, tenemos un problema». Media hora después, Dante llegó al bar quemado. Sus hombres ya habían acordonado la zona discretamente. Él caminó despacio alrededor del edificio, observando cada detalle. El grafiti, el olor a gasolina, la manera en que el fuego había sido controlado, no para destruir completamente, sino para enviar un mensaje. Era la firma de Rocco Villani. Tomás se acercó. «¿Qué hacemos?» «Él sabe sobre Lucía», dijo Dante, con voz helada. «Y está usando mi vieja táctica contra mí». «¿Qué táctica?» «Quemar lo que importa para obligar a alguien a arrodillarse». Dante se dio vuelta hacia el coche donde Lucía esperaba. Ella lo miraba a través de la ventana, con miedo y confusión en los ojos. «Esto no es casualidad», continuó Dante. «Villani quemó cerca de donde ella vivía. Dejó un mensaje donde ella lo vería. Quiere que yo sepa que puede llegar a ella». «¿Y qué vamos a hacer?» Dante apretó los puños. «Vamos a moverla otra vez, lejos de aquí, donde pueda controlar cada puerta, cada ventana, cada persona que se acerque». «¿La mansión?» «La mansión». Tomás dudó. «Jefe, si la lleva allí, todos sabrán que es importante para usted. La convertirá en un objetivo más grande». «Ya es un objetivo», dijo Dante, mirando las llamas apagadas. «Al menos en mi casa puedo mantenerla viva». Se subió al coche y le dijo a Lucía que se preparara. «¿Para qué?» «Para mudarnos». «¿Otra vez?» «Esto no es seguro». Lucía vio la tensión en su mandíbula, el miedo controlado en sus ojos, y por primera vez entendió que ya no era invisible en el juego peligroso que él jugaba. Era una pieza en el tablero, y alguien había decidido usarla. Esa tarde, Lucía insistió en ir a la farmacia del barrio antiguo. Era el único lugar donde confiaba que le dieran las medicinas correctas para Isabel. «Mando a Tomás contigo», dijo Dante. «Siempre mandas a Tomás. Porque siempre te metes en problemas». Fueron en coche, con 2 guardias adicionales siguiéndolos en otro vehículo. Lucía entró a la farmacia mientras Tomás esperaba afuera, vigilando la calle. Compró las medicinas. Salió con la bolsa en la mano. 2 hombres que no había visto antes estaban parados demasiado cerca de la puerta. Vestían ropa común. Jeans, chaquetas. Pero había algo en la manera en que la miraban que hizo que su instinto gritara. «Disculpa», dijo uno, bloqueándole el paso. «¿Tienes fuego?» Lucía se congeló ante la palabra. «No fumo». «Qué lástima», dijo el otro, acercándose por el otro lado. «Porque el fuego es lo único que realmente limpia las cosas sucias». Su compañero sonrió. «Y tú estás bastante sucia, ¿no? Toda marcada. Toda quemada». Lucía dio un paso atrás, pero ellos se movieron más rápido, rodeándola. «El jefe Villani manda saludos», susurró uno. «Dice que el fuego no ha terminado contigo». Antes de que pudieran tocarla, 3 figuras aparecieron. Los guardias de Dante. Tomás al frente. La pelea fue rápida, brutal, sin palabras. Solo golpes precisos, rodillas contra estómagos, brazos retorcidos. Los 2 hombres cayeron al suelo en segundos. Tomás los dejó allí, sangrando pero conscientes. «Díganle a Villani que si vuelve a acercarse a ella, le quemo todo lo que tiene». Agarró a Lucía del brazo y la llevó al coche. Durante el trayecto de regreso, ella no habló. Sus manos temblaban sobre el regazo. Tomás la miró por el espejo retrovisor. «¿Estás bien?» «No». «Bien. El miedo te mantendrá alerta».
Cuando llegaron al apartamento, Dante ya estaba allí, esperando. La puerta se abrió antes de que ella pudiera sacar las llaves. ¿Qué pasó? Su voz era peligrosamente baja. 2 hombres. Mensaje de Villani, reportó Tomás. Dante miró a Lucía. Ella sostuvo su mirada, aunque el miedo todavía le corría por las venas. Ya basta, dijo él. Empaca lo necesario. Tú e Isabel se mudan a mi casa. Mañana. Dante, no es una petición. No puedes encerrarme. Puedo mantenerte viva. Ella dio un paso hacia él, con rabia brillando en sus ojos. ¿Y qué clase de vida es esa? ¿Escondida detrás de tus muros? ¿Vigilada cada segundo? Una vida donde respiras, donde tu abuela respira. Eso es suficiente. No para mí. Pues acostúmbrate, porque Villani no juega limpio, y si tengo que elegir entre tu libertad y tu vida, elijo tu vida. Siempre. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado. Isabel apareció en la puerta de su habitación. Mija, si el señor dice que es más seguro, deberíamos ir. Lucía cerró los ojos. Exhaló despacio. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Dante. No me tratas como una prisionera. No decides por mí. Y si quiero salir, salgo. Con escolta. Con escolta. Dante asintió. Tomás las recogerá mañana a las 10. Se fue sin decir más, dejando a Lucía parada en medio de la sala, preguntándose si acababa de ganar una batalla o de perder la guerra. La mansión de Dante estaba en las colinas, con vista al mar, rodeada de muros altos y portones de hierro, guardias en cada esquina, cámaras en cada entrada. Cuando el coche atravesó el portón principal, Isabel dejó escapar un suspiro de asombro. «Ay, Dios mío, esto es un palacio». Lucía miró por la ventana. Jardines cuidados, fuentes de piedra, escaleras amplias que llevaban a una puerta enorme de madera tallada. Marta las esperaba en la entrada, con una sonrisa cálida y manos extendidas. «Bienvenidas. Dejen que les muestre sus habitaciones». Las guió por pasillos amplios, con techos altos y pisos de mármol. Todo era elegante, limpio, impecable, como un hotel de 5 estrellas. Isabel recibió una habitación en la planta baja, con vista al jardín y un baño privado más grande que toda la sala de su antiguo piso. ¿Esto es para mí sola?, preguntó, incrédula. Sí, señora. El señor Morelli insistió en que estuviera cómoda. Lucía recibió una habitación en el segundo piso. Cama king size. Balcón con vista al océano. Armario que podría caber 3 veces su ropa. Se sintió ridículamente pequeña en medio de tanto espacio. Esa noche, cenaron los 3 juntos en un comedor más grande de lo que Lucía había visto en su vida. La mesa podía sentar a 20 personas fácilmente. Ellos 3 ocupaban un extremo. Isabel habló durante toda la cena, contando historias de su juventud, haciendo reír a Marta, preguntándole a Dante sobre los cuadros en las paredes. Dante escuchaba más de lo que hablaba, pero Lucía notó cómo sus ojos se suavizaban cuando Isabel reía, cómo asentía cuando ella decía algo sabio, cómo trataba a la anciana con un respeto que pocas personas le daban. «Es usted muy gentil, señor Morelli», dijo Isabel, limpiándose la boca con la servilleta. «Llámame Dante». «Dante, entonces. Gracias por cuidar de mi nieta. Sé que no es fácil». Dante miró a Lucía. «Es más fácil de lo que ella cree». Después de la cena, Lucía salió al balcón de su habitación. El mar se extendía oscuro bajo la luna. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Era hermoso, tranquilo, seguro, pero también estaba atrapada. Oyó pasos detrás de ella. Dante apareció en la puerta del balcón. «¿No puedes dormir? Todavía es temprano». Él se acercó, apoyándose en la baranda a su lado. Por un momento ninguno habló. Solo escucharon el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. «¿Es esto un refugio o una prisión?», preguntó Lucía finalmente.
Dante la miró. Depende de cómo lo veas. ¿Y tú cómo lo ves? Como el único lugar donde puedo dormir sabiendo que estarás viva en la mañana. Lucía sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. Gracias, susurró. Por cuidar de Isabel. Por todo esto. Dante extendió la mano y con cuidado tocó su mejilla. Sus dedos eran ásperos pero gentiles. No tienes que agradecerme, solo tienes que quedarte viva. Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejándola sola en el balcón, con el corazón latiendo demasiado rápido y las estrellas brillando sobre el mar oscuro. Lucía se quedó allí mucho tiempo después, preguntándose cuándo exactamente había dejado de verlo solo como el jefe peligroso, y cuándo había empezado a verlo como el hombre que la hacía sentir segura y aterrada al mismo tiempo. Los días en la mansión crearon una rutina extraña, pero reconfortante. Lucía se levantaba temprano, preparaba el té de Isabel, lo llevaba a su habitación. Luego bajaba a la cocina, donde Marta ya tenía el desayuno listo. Pan tostado, fruta fresca, café que olía mejor que cualquier cosa que hubiera probado. Se cruzaba con guardias en los pasillos. Hombres grandes, serios, que bajaban la mirada cuando ella pasaba, como si no quisieran molestarla, como si tuvieran órdenes específicas de no hacerlo. Dante trabajaba hasta tarde. Su despacho estaba al final del pasillo del segundo piso, con la puerta siempre entreabierta. Lucía lo oía hablar por teléfono, dar órdenes, discutir números, pero su voz nunca subía. Siempre controlada, siempre en comando. Una noche, bajó a buscar agua y lo encontró en la sala con Isabel. La anciana había tenido insomnio y él se había sentado a hacerle compañía. Hablaban en voz baja, riéndose de algo. Cuando Dante notó su presencia, levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Algo pasó entre ellos, algo cálido y peligroso. Lucía se apresuró a llenar su vaso y volvió arriba. Otra tarde, mientras Isabel dormía la siesta, Lucía encontró a Dante en el jardín. Estaba parado frente a una fuente, con las manos en los bolsillos, mirando el agua caer. ¿Estás bien?, preguntó ella. Él se dio vuelta. Solo pensando. ¿En qué? En cómo las cosas cambian, en cómo una persona puede hacer que todo cambie. La miró de una manera que hizo que el corazón de Lucía latiera más rápido. Isabel dice que eres bueno conmigo, dijo ella, bajando la vista. Tu abuela me da demasiado crédito. No creo. Te he visto con ella. Eres paciente, amable, como si realmente te importara. Me importa. Lucía levantó la vista. ¿Por qué? Dante dio un paso hacia ella. Porque ella es importante para ti. Y tú... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para decir en voz alta. Lucía sintió calor subirle por el cuello. Su cuerpo respondía a la cercanía de él de maneras que no podía controlar. El deseo se mezclaba con el miedo, la atracción con la alarma. No podía enamorarse de este hombre. No podía. Pero su corazón no parecía entender las reglas. Esa noche, coincidieron en la cocina pasada la medianoche. Los dos buscando algo para beber. Los dos incapaces de dormir. Dante llenó 2 vasos de agua. Le pasó uno a ella. Sus dedos se rozaron al tomarlo. Electricidad corrió por el brazo de Lucía. Se quedaron así, parados en la cocina en penumbra, con solo la luz del refrigerador iluminándolos. Tan cerca, demasiado cerca. Dante levantó la mano despacio, como dándole tiempo para alejarse. Tocó su mejilla con la punta de los dedos. Lucía dejó de respirar. Él se inclinó hacia ella. Su aliento cálido rozó sus labios. Pero entonces ella retrocedió bruscamente, casi tirando el vaso. No puedo. No puedo. Salió de la cocina corriendo, con el corazón desbocado y las manos temblando. Se encerró en su habitación, apoyándose contra la puerta, sintiendo el fantasma de su toque en su piel. Quería quedarse.
Quería dejarlo besarla. Quería rendirse a lo que sentía. Pero también sabía que enamorarse de Dante Morelli significaba aceptar todo lo que venía con él. El peligro, la violencia, el fuego. Y ella ya había sido quemada una vez. No estaba segura de poder sobrevivir a otro incendio. La tensión entre ellos se suavizó con pequeños momentos domésticos. Dante probó la sopa que Lucía preparaba, siguiendo la receta de Isabel. Hizo una cara y luego sonrió. Algo que ella no había visto antes. ¿Está buena? ¿Solo buena? Está deliciosa, pero no se lo digas a mi cocinera. Se ofendería. Lucía le enseñó a Isabel cómo usar el control remoto del televisor enorme en la sala. La anciana se reía cada vez que cambiaba de canal sin querer. Marta trajo flores frescas cada mañana y las ponía en la habitación de Isabel. Pequeños gestos que hacían que el lugar se sintiera menos como una fortaleza y más como un hogar. Una tarde de lluvia, la electricidad se fue por unos segundos. La casa quedó en silencio. Lucía sintió pánico subir por su garganta. La oscuridad. El silencio. Como aquella noche en la pensión. Pero esta vez no se derrumbó. Respiró hondo. Encontró a Isabel en su habitación. «Estoy aquí, abuela. Todo está bien». Encendió unas velas que Marta guardaba en un cajón. La luz suave llenó el cuarto. Cuando la electricidad volvió, Dante estaba parado en la puerta, observándola. «¿Lo manejaste bien?» Lucía asintió, sintiéndose orgullosa y sorprendida al mismo tiempo. «Estoy mejorando». «Sí, lo estás». Esa noche, después de que Isabel se durmió, Dante le pidió a Lucía que lo acompañara al salón. Se sentaron en sofás frente a frente, con una mesa de vidrio entre ellos. «Hay algo que necesito decirte», empezó él. «¿Qué?» «He estado reduciendo ciertas actividades, operaciones que traen demasiado riesgo, territorios que no vale la pena mantener». Lucía lo miró, confundida. «¿Por qué?» «Porque mientras más grande sea mi imperio, más enemigos tengo, y más riesgo corres tú». «Dante, no es solo por ti», interrumpió él. «También por mí. He vivido en guerra por tanto tiempo que olvidé que hay otras maneras de existir». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Mi esposa me rogó que dejara este mundo. Dijo que no podía criar a nuestra hija en medio de tanta violencia. Yo le prometí que lo pensaría, que buscaría una salida». Su voz se quebró ligeramente. «Y luego murió antes de que pudiera cumplir mi promesa». Lucía sintió lágrimas picar sus ojos. «No es tu culpa». «¿No? Yo construí este mundo. Yo atraje a los enemigos. Yo prendí los fuegos que nunca pude apagar. Pero ahora estás cambiando». «Estoy intentando. No sé si es suficiente. No sé si puedo ser algo diferente a lo que siempre he sido». Lucía se levantó y cruzó hacia él. Se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «Todos llevamos cosas que no podemos cambiar. Cicatrices, errores, decisiones que desearíamos haber tomado diferente». Tocó su propio cuello, donde las marcas eran visibles bajo la luz suave. «Pero también podemos decidir qué hacer con lo que queda. Con el tiempo que tenemos». Dante levantó una mano y tocó su rostro. Sus dedos temblaban ligeramente. «No merezco tu perdón». «Tal vez no, pero lo tienes de todas formas». Se quedaron así, con las manos entrelazadas, las frentes casi tocándose. Y por primera vez desde que había perdido a su familia, Dante sintió algo parecido a la esperanza. Antes de retirarse, él se detuvo en la puerta. «Lucía». «¿Sí? ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si no tuvieras que esconderte? Si pudieras vivir sin miedo, sin el pañuelo, sin las paredes». Ella lo miró por un largo momento. «Todos los días». Dante asintió y se fue, dejándola con una pregunta que la seguiría hasta el amanecer.
¿Cómo sería vivir sin miedo? ¿Y podría ese mundo existir al lado de un hombre como Dante? La tarde siguiente era hermosa, sol brillante, brisa suave. Isabel insistió en bajar al jardín. Necesito aire fresco, mija. No puedo estar encerrada todo el día. Lucía dudó, pero Marta la convenció. Hay guardias por todas partes. Es seguro. Bajaron juntas. Isabel se sentó en una banca bajo un árbol de naranjas, con una manta sobre las piernas. Lucía se sentó a su lado, disfrutando del calor del sol en su rostro. Por primera vez en semanas se sintió tranquila. Entonces lo vio. Movimiento entre los árboles. Demasiado rápido. Demasiado deliberado. Dos hombres salieron de la sombra, vestidos de negro, rostros cubiertos con pañuelos. Lucía se levantó de un salto. «Guardias». Pero algo estaba mal. Los guardias más cercanos no respondieron. Uno estaba en el suelo. El otro tenía un cuchillo en el cuello, sostenido por un tercer hombre que había aparecido de la nada. El primer intruso agarró a Isabel del brazo, levantándola de la banca. «¡No!», gritó Lucía, lanzándose hacia ellos. El segundo hombre la interceptó, la agarró por detrás, apretando sus brazos contra su cuerpo. Lucía luchó, pateó, mordió. Logró hundir sus dientes en la mano del hombre. Él gritó, soltándola por un segundo. Pero el otro ya arrastraba a Isabel hacia una furgoneta blanca, estacionada al otro lado del muro. Una puerta que alguien había dejado abierta. Una traición desde dentro. «¡Abuela!». Lucía corrió, pero el hombre la agarró otra vez, tirándola al suelo. Entonces olió la gasolina. El líquido se derramaba de una lata que uno de los hombres había tirado. Charcos formándose en el pasto. El olor acre llenando el aire. El hombre sacó un encendedor. Lo abrió con un clic. «Villani manda saludos», dijo, dejando caer el mechero. Una chispa, una llama pequeña, creciendo. El fuego se expandió por el charco de gasolina. Naranja, brillante. Calor instantáneo. Lucía se quedó paralizada. El mundo se detuvo. Ese olor, ese sonido, ese calor. Era la pensión otra vez. Era su madre gritando. Era su piel ardiendo. No podía moverse. No podía respirar. No podía pensar. Los hombres corrieron hacia la furgoneta. Las puertas se cerraron. El motor rugió. «¡Lucía!». La voz de Isabel, aterrada, saliendo de la furgoneta mientras se alejaba. Los guardias finalmente reaccionaron. Corrieron desde diferentes direcciones. Apagaron el fuego con extintores. Llamaron a Dante. Pero ya era tarde. La furgoneta había desaparecido, e Isabel con ella. Lucía se quedó arrodillada en el pasto quemado, con las manos negras de ceniza y el nombre de su abuela muriendo en sus labios. «Villani», susurró uno de los guardias. Lucía levantó la vista. Lágrimas corrían por su rostro. «Traigan a Dante», dijo, con voz rota. «Ahora». El mundo a su alrededor se movía en cámara lenta. Gritos, órdenes, caos. Pero todo lo que ella podía ver era el humo. Todo lo que podía oler era la gasolina. Y todo lo que podía sentir era el terror absoluto de que acababa de perder a la única familia que le quedaba. Dante llegó 5 minutos después. Bajó del coche antes de que se detuviera completamente. Corrió hacia Lucía, que seguía en el suelo, manchada de humo y ceniza. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Dante se dio vuelta hacia sus hombres, con furia helada en los ojos. «¿Cómo pasó esto?». «Un guardia fue sobornado», reportó Tomás. «Dejó la puerta lateral abierta. Ya está muerto». «¿Quién?». «Villani». Dejaron su marca. Dante apretó los puños tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. «Reúne a todos. Ahora. Quiero cada dirección, cada escondite, cada lugar donde ese bastardo respira». Tomás asintió y se fue corriendo. Dante se arrodilló frente a Lucía, tomando su rostro entre sus manos. «La recuperaré. Te lo prometo».
Me quitaron a mi abuela, susurró ella. Me la quitaron igual que el fuego se llevó a mi madre. No es lo mismo. ¿No? Lucía lo empujó con rabia súbita, explotando en su pecho. Todo esto es por ti. Villani la tomó porque sabe que me importa. Y me importa porque tú me trajiste aquí, porque decidiste que valía la pena protegerme. Dante no retrocedió ante su rabia. La dejó gritar. Dejó que lo golpeara en el pecho con puños débiles. Cuando ella se derrumbó, exhausta, él la sostuvo. «Hay algo que necesitas saber», dijo, con voz ronca. «Sobre el incendio donde murió tu madre». Lucía levantó la vista. «¿Qué?» «No fue un accidente. Fue intencional. Una advertencia a un deudor que vivía en esa pensión». «Lo sé. La policía lo dijo». «Lo que no te dijeron es quién dio la orden». El corazón de Lucía empezó a latir más rápido. Era una guerra entre Villani y yo. Hace 12 años. Él usaba el fuego como táctica. Yo sabía lo que estaba haciendo. Y no lo detuve. Dejé que continuara porque pensé que eventualmente se rendiría. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Tu madre murió como daño colateral de mi guerra. Las cicatrices que llevas existen porque yo no tuve el valor de parar a Villani cuando pude. Lucía se apartó de él, tambaleándose hacia atrás. No. Lo siento, Dios, lo siento tanto. ¿El fuego que destruyó mi vida vino de ti? Vino de mi negligencia, de mi orgullo, de mi incapacidad de ver más allá de ganar la guerra. Lucía sintió que el mundo se abría bajo sus pies. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué él la había protegido tan ferozmente? ¿Por qué sus ojos se llenaban de dolor cada vez que veía sus cicatrices? Culpa. Todo era culpa. No puedo lidiar con esto ahora, dijo, con voz quebrada. Lo sé. Solo trae a Isabel de vuelta. Lo haré. Y después no quiero volver a verte. Dante asintió lentamente. Si eso es lo que quieres. Se levantó. Llamó a Tomás. Prepara todo. Vamos a guerra. Mientras sus hombres se reunían, Dante miró a Lucía una última vez. Ella estaba sentada en el pasto quemado, abrazándose a sí misma, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Y Dante supo que, incluso si recuperaba a Isabel, incluso si destruía a Villani, ya había perdido lo único que realmente importaba. La había perdido a ella. Se subió al coche y desapareció en la noche, dejando a Lucía sola con su dolor y una verdad que dolía más que cualquier cicatriz. El hombre que la había salvado también era la razón por la que necesitaba ser salvada. Las horas pasaron como años. Lucía se sentó en la habitación de Isabel, rodeada del olor de su abuela. Lavanda y menta. Las sábanas aún tenían la forma de su cuerpo. El libro que estaba leyendo descansaba sobre la mesita de noche. Marta intentó llevarle comida. Lucía no comió. Tomó el rosario de Isabel de la cómoda. Pasó las cuentas entre sus dedos sin rezar. No sabía qué decir. No sabía si alguien escuchaba. Solo sabía que su abuela estaba en algún lugar, asustada, sola, en manos de hombres que usaban el fuego como arma, y que Dante había ido a buscarla. El mismo Dante que era responsable del fuego que había marcado su vida. ¿Cómo se suponía que sintiera algo por eso? ¿Rabia? ¿Gratitud? ¿Odio? Sentía todo y nada al mismo tiempo. Marta entró a la habitación cerca de la medianoche. Lucía, el señor Morelli siempre cumple sus promesas. ¿Cómo lo sabes? Porque llevo trabajando para él 5 años, y nunca, ni una sola vez, ha dejado que alguien bajo su protección sea lastimado sin consecuencias. Tal vez esta vez sea diferente. No lo será. Él mataría a 1000 hombres antes de dejar que le pasara algo a tu abuela. Lucía quería creerle, pero el miedo era más fuerte que la esperanza. Entonces oyó ruido abajo, voces, movimiento. Se levantó de un salto,
corriendo hacia las escaleras. La puerta principal se abrió. Hombres entraron. Sucios, sangrando, exhaustos. Y en medio de ellos, sosteniendo la mano de una anciana temblorosa, estaba Dante. «Abuela». Lucía bajó las escaleras de dos en dos. Isabel la vio y empezó a llorar. «Mija, estoy bien. Estoy bien». Se abrazaron en medio del pasillo, con Isabel temblando como una hoja, y Lucía sosteniendo con tanta fuerza que temía lastimarla. «¿Te hicieron daño?» «No. Me asustaron. Pero no me lastimaron». Lucía levantó la vista hacia Dante. Él estaba apoyado contra la pared, con una mano presionando su costado. Sangre filtrándose entre sus dedos. «¿Estás herido?» «Estoy bien. Estás sangrando. He sangrado antes». Marta apareció con el médico de la familia. Intentaron llevar a Dante a una habitación, pero él se negó hasta que Isabel estuviera segura en la suya. Primero ella. Lo llevaron a Isabel arriba. Le dieron agua. Le revisaron las muñecas donde las cuerdas la habían rozado. Le dieron un sedante suave para que pudiera dormir. Solo entonces Dante permitió que lo llevaran al sofá de la sala. El médico cortó su camisa. Una herida de cuchillo en el costado. Profunda pero no mortal. Lucía se quedó parada en la puerta, viéndolo. Dante la miró, con los ojos vidriosos por el dolor y la pérdida de sangre. «Te la traje de vuelta. Lo hiciste. ¿Y ahora qué?» Lucía dio un paso hacia él, luego otro. Se arrodilló al lado del sofá mientras el médico trabajaba. «Ahora descansas, y luego hablamos. Dijiste que no querías volver a verme». «Lo sé. ¿Cambiaste de opinión?» Lucía tocó su rostro con cuidado. Había sangre seca en su mejilla, una cortada sobre su ceja, moretones formándose en su mandíbula. «No lo sé. Pero sé que acabas de arriesgar tu vida por mi abuela. Eso tiene que significar algo». Dante cerró los ojos, murmurando palabras que ella apenas oyó. «No debía acercarme a ti. Mi fuego solo destruye. Siempre destruye». Luego perdió el conocimiento, dejando a Lucía arrodillada a su lado, con el corazón roto en 1000 pedazos y ninguna idea de cómo volver a armarlo. El amanecer llegó lento. Dante dormía en una habitación del primer piso, con el costado vendado y una vía intravenosa en el brazo. El médico dijo que estaría bien, que solo necesitaba descanso. Lucía no había dormido. Se había sentado con Isabel hasta que la anciana finalmente se durmió. Luego vagó por la casa, incapaz de quedarse quieta. Cada vez que cerraba los ojos, veía dos cosas: el fuego en el jardín y la sangre en la camisa de Dante. A las 6 de la mañana, entró en la habitación donde él descansaba. Se sentó en una silla junto a la cama. Lo observó en silencio. Su respiración era constante. Su rostro, relajado por primera vez desde que lo conocía. Sin la máscara del jefe temido, era solo un hombre. Marcado. Cansado. Humano. Lucía tomó un paño húmedo y empezó a limpiar la sangre seca de su rostro. Con cuidado, con ternura que no sabía que sentía. Dante abrió los ojos despacio. «¿Lucía? Estoy aquí. ¿Isabel? Durmiendo. Está bien». Él intentó sentarse, pero hizo una mueca de dolor. «Quédate quieto», ordenó ella, empujándolo suavemente de vuelta. «No vas a ningún lado. Lo único que necesitas es descansar». Dante la miró por un largo momento. «Pensé que te habrías ido». «Yo también». «¿Por qué te quedaste?» Lucía bajó la vista al paño manchado de sangre en sus manos. «Porque cuando vi que estabas herido, me asusté. Y me di cuenta de que, a pesar de todo, a pesar de la verdad sobre el incendio, a pesar del peligro, no quiero que mueras. Tal vez deberías. Tal vez. Pero no puedo elegir lo que siento. Solo puedo elegir lo que hago con eso». Dante cerró los ojos, con dolor cruzando su rostro.
No dolor físico. Algo más profundo. Puedo ayudarte a empezar de nuevo, lejos de aquí. Dinero, documentos, un lugar donde Villani nunca te encuentre. Puedes tener una vida normal. ¿Y si no quiero una vida normal? Él abrió los ojos. ¿Qué quieres? Lucía respiró hondo. Quiero que dejes de decidir por mí. Quiero que entiendas que puedo estar enojada contigo y aún así quedarme. Que puedo tener miedo y aún así elegirte. Lucía, no te he perdonado. No sé si algún día lo haré completamente. Pero tampoco puedo fingir que no siento nada por ti. Se inclinó hacia adelante, tomando su mano. Así que aquí está mi decisión. Me quedo. Pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, no más secretos. Si hay algo que debas saber, me lo dices. De acuerdo. Segundo, no más decisiones sobre mi vida sin consultarme. Soy tu pareja, no tu propiedad. Entendido. Y tercero, su voz se suavizó. Tienes que dejarme amarte, incluso cuando creas que no lo mereces. Dante levantó su mano libre, tocando su mejilla. No sé cómo hacer eso. Entonces aprenderemos juntos. Se quedaron así, con las manos entrelazadas y el sol de la mañana entrando por la ventana. Y por primera vez desde que su esposa había muerto, Dante sintió que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad. No para borrar el pasado. Eso era imposible. Pero para construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que había sido. Los días siguientes fueron lentos. Dante se recuperó poco a poco. Isabel regresó a sus rutinas. La casa volvió a un ritmo casi normal. Pero algo había cambiado. Una tarde, Dante le pidió a Lucía que lo acompañara a su despacho. Se sentaron en el sofá de cuero, no detrás del escritorio. Igual a igual. He estado cerrando operaciones, dijo, reduciendo territorio, cortando lazos con negocios que traen demasiada violencia. ¿Qué significa eso? Significa que no seré el mismo tipo de jefe. Mantendré lo suficiente para proteger a mi gente, pero nada más. ¿Por qué? Porque no puedo vivir en guerra y tenerte al mismo tiempo. Y he decidido que prefiero tenerte. Lucía sintió lágrimas picar sus ojos. ¿Y qué pasará conmigo? ¿Con Isabel? Isabel tendrá todo lo que necesite. Atención médica, un hogar, seguridad. ¿Y yo? Dante la miró con intensidad. Tú tendrás lo que quieras. Si quieres seguir en el club, está bien. Si quieres estudiar, te ayudo. Si quieres... Quiero un café. Dante parpadeó. ¿Qué? Siempre he soñado con tener un pequeño café. En mi viejo barrio, donde la gente pueda venir a leer, hablar, sentirse segura. Entonces tendrás tu café. Sin tu nombre en ninguna parte. Sin fachadas. Solo mío. Solo tuyo. Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Esa noche, Isabel los llamó a los dos a su habitación. Estaba sentada en su mecedora, con una manta sobre las piernas y ojos brillantes de sabiduría. Ustedes dos, dijo, señalándolos con un dedo. Necesitan dejar de bailar alrededor de lo que sienten. Abuela. No me abuela. Los he visto. La manera en que se miran cuando creen que nadie ve. La manera en que él se asegura de que tu café esté caliente. La manera en que tú le tocas el hombro cuando pasa. Lucía sintió calor subir por su cuello. Las familias no se eligen solo con sangre, continuó Isabel. También se eligen con las decisiones que tomamos cuando todo arde. Y ustedes dos han estado en el fuego juntos. Es tiempo de decidir si van a dejarse quemar o si van a usarlo para calentarse. Dante y Lucía se miraron. Una sonrisa pequeña apareció en los labios de él. Tu abuela es muy sabia. Demasiado sabia, murmuró Lucía. Más tarde, en el balcón de su habitación, Dante se paró detrás de ella. El mar se extendía oscuro bajo la luna. Hay algo que necesito hacer, dijo Lucía con voz temblorosa. ¿Qué? Levantó las manos a su cuello.
Con dedos lentos, desató el pañuelo nuevo que había empezado a usar después de que el otro fue arrancado. La tela cayó en sus manos. Las cicatrices quedaron expuestas bajo la luz de la luna. Piel irregular. Marcas que subían desde la clavícula hasta la mandíbula. Lucía se dio vuelta para mirar a Dante. Esta soy yo, sin esconderme, sin cubrirme, solo yo. Dante extendió la mano, tocando las cicatrices con una reverencia que hizo que ella temblara. Sus dedos trazaron cada línea, cada marca, como si leyera un mapa sagrado. Eres hermosa. Estoy marcada. Estás viva. Y eso es lo único que importa. La atrajo hacia él, despacio, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero ella no se alejó. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave al principio. Luego, más profundo. Un beso que sabía a perdón y promesas, a segundas oportunidades y futuros inciertos. Cuando se separaron, Dante apoyó su frente contra la de ella. No puedo prometerte una vida sin peligro. No te lo pido. No puedo prometerte que mi pasado no nos alcance. Lo sé. Pero puedo prometerte que cada día que pase contigo será un día donde elijo construir en lugar de destruir. Lucía sonrió, tocando su rostro. Entonces eso es suficiente. Se quedaron en el balcón hasta que el sol empezó a subir, pintando el cielo de rosa y dorado. Y por primera vez en años, ambos sintieron algo parecido a la paz. 6 meses después. El café abrió una mañana de primavera. Lucía pintó las paredes de amarillo suave. Compró mesas de segunda mano y las restauró ella misma. Colgó fotografías del barrio en las paredes. Llenó estantes con libros que la gente podía leer gratis. Lo llamó El Refugio. Isabel ocupaba una mesa junto a la ventana cada día, tejiendo bufandas y saludando a los clientes. Marta venía 2 veces por semana para ayudar en la cocina cuando había mucho trabajo. La gente del barrio vino despacio al principio, desconfiados, preguntándose si era otro negocio que desaparecería pronto. Pero Lucía se quedó, día tras día, sirviendo café, escuchando historias, ofreciendo un lugar seguro. Y poco a poco, el refugio se convirtió en exactamente eso. Un refugio. Lucía no usaba pañuelo. Sus cicatrices estaban a la vista, y aunque algunos clientes miraban al principio, dejaban de hacerlo cuando ella les sonreía. Las marcas eran parte de ella. No toda ella, solo parte. Los incendios en el barrio habían parado meses atrás. La guerra entre familias había terminado, o al menos había disminuido hasta ser casi invisible. Algunos vecinos susurraban que el jefe Morelli había llegado a un acuerdo, que había cortado operaciones, que ya no era el mismo hombre de antes. Lucía sabía la verdad. Dante había mantenido su palabra. Había recortado su imperio hasta dejar solo lo necesario para proteger a su gente. Nada más. No era un santo. Nunca lo sería. Pero era diferente. Y eso era suficiente. Al final del día, cuando el último cliente se fue y Lucía bajó la persiana metálica, un coche se detuvo al otro lado de la calle. Dante bajó, sin guardaespaldas visibles, solo un hombre viniendo a buscar a la mujer que amaba. Cruzó la calle. Lucía salió a encontrarlo. Él la abrazó, besando su frente. ¿Cómo estuvo el día? Agotador, maravilloso, perfecto. Bien. Caminaron por la avenida iluminada, con las manos entrelazadas. La ciudad bullía a su alrededor. Vida, movimiento, ruido, pero dentro de su propio mundo pequeño había silencio. Paz. Isabel preguntó ¿cuándo vas a cenar con nosotras otra vez? Dijo Lucía. ¿Cuándo quiere? Mañana. Y dice que traigas ese vino que te gusta, el que ella roba de tu copa cuando cree que no miras. Dante rió. Un sonido profundo y genuino. Dile que acepto. Llegaron al coche. Dante abrió la puerta para ella, pero antes de que subiera, la detuvo. Lucía. ¿Sí?
Gracias. ¿Por qué? Por quedarte. Por darme una oportunidad cuando no la merecía. Por enseñarme que se puede construir algo nuevo incluso cuando las cenizas todavía están calientes. Ella tocó su rostro, con amor y ternura, y todas las cosas que había aprendido a sentir sin miedo. El fuego nos marcó a los dos, pero no nos definió. Eso lo hicimos nosotros. Se besaron bajo las luces de la ciudad, mientras el mundo seguía girando y la vida seguía adelante. Dos personas marcadas por el fuego, eligiendo cada día construir calor en lugar de dejar que las llamas los consumieran. No era un final perfecto. Nunca lo sería. Pero era su final. Y eso lo hacía perfecto para ellos. Lucía subió al coche. Dante cerró la puerta y rodeó hacia el lado del conductor. Mientras se alejaban por la avenida, ella miró por la ventana hacia su café. Su sueño. Su refugio. Y supo, con certeza absoluta, que había encontrado algo más valioso que la seguridad. Había encontrado la libertad de ser ella misma, cicatrices y todo. Y al lado, conduciendo con una mano en el volante y la otra sosteniendo la suya, estaba el hombre que había aprendido que el verdadero poder no venía de destruir. Venía de proteger lo que amabas, de construir en lugar de quemar, de elegir la luz incluso cuando habías vivido en la oscuridad. El coche desapareció en la noche, y detrás de ellos el café esperaba el amanecer, listo para abrir sus puertas otra vez. Un refugio, un hogar, un lugar donde el fuego había sido transformado en calidez, donde las cicatrices se habían convertido en historias de supervivencia, y donde dos almas marcadas habían encontrado, finalmente, un lugar para descansar. Fin.